Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen sus frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Un evangelio, pues difícil, ¿no? Porque como que nos pone delante una realidad, particularmente esta cuaresma, que yo creo que todos estamos haciendo un esfuerzo por convertirnos, pero yo la resumía quizá en dos expresiones. La primera, producir frutos, porque justamente al final el Evangelio, al menos las palabras de Jesús terminan diciendo, se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Pero la otra, me la imaginaba así, responsabilidad espiritual, por decirlo de algún modo. Y la idea se me hacía muy sencilla pues en cuanto que tenemos que producir frutos de aquellas cosas que Dios nos ha dado, principalmente frutos espirituales, es decir, frutos de santidad, no solamente frutos a nivel humano, frutos de conquistas, frutos de éxitos, sino de cara al cielo. Y en este sentido, pues indudablemente esa viña que Dios ha puesto en tu corazón y en tus manos, pues son ese tiempo, esas cualidades, esas gracias que no pueden quedar frustradas o que no tienes que intentar quedártelas simplemente para ti, sino que pues le tienes que responder a Dios, tienes que ser responsable delante de Dios de aquello que te ha entregado. Y hace tiempo, leyendo un libro, venía ahí un consejo, o más que un consejo, una indicación que le daba San Ignacio de Loyola a uno de sus jesuitas, cuando era pues el propósito general, el director general, y la compañía de Jesús se encontraba haciendo grandes obras por todo el mundo, expandiéndose, evangelizando, conquistando, estando en las fronteras de este trabajo de evangelización, pues a la gente que pertenecía a la compañía de Jesús, San Ignacio les escribía de vez en cuando cartas y concretamente le escribe a uno de sus jesuitas. Y no recuerdo las palabras exactas, pero más o menos le decía esto, le decía, y aunque la compañía esté logrando muchos frutos, a nivel institucional, es decir, como empresa, como institución, si se puede decir así, eso no lo exenta a usted de dar frutos a nivel personal y que esos frutos sean grandes. Y la verdad es que cuando leí eso, obviamente cargado de todo el espíritu ignaciano, ¿no? Del magis, de ese más que siempre le pedía a San Ignacio a los jesuitas de buscar pues lo mejor, por decirlo así, para la gloria de Dios.
Me resonó mucho porque dije, oye, es que es la imagen de la viña. Es la imagen de la viña en el sentido de que Dios llega contigo. Dios te dice, yo te entregué a ti unas cualidades, un tiempo, unos dones, unas gracias, y tú a nivel personal me tienes que responder. Y no tanto porque a nivel iglesia no se esté respondiendo o porque como muchas veces pasa, ¿no? No, pues es que la iglesia tendría que cambiar y es que la iglesia tendría que hacer y es que yo creo que Jesús se nos pone delante y nos dice, oye, ¿tú qué vas a hacer? O sea, mm, en lo que a ti te toca, ¿verdad? ¿Qué frutos de santidad estás dando? Quizá en tu casa, pues lo único que puedes hacer como madre, como padre de familia, como hijo, como estudiante, pues a lo mejor en este momento es poco o mucho, no lo sé. Pero Dios sí llega a tu alma y te dice, oye, yo te di algo y me gustaría que dieras fruto, te quiero pedir los frutos. Porque, pues como dice el Evangelio, si no, Dios va a arrebatar eso y se lo va a dar a otros viñadores que entreguen los frutos a su tiempo. De alguna manera, Dios nos está exigiendo la responsabilidad de lo que te ha entregado y no le podemos echar la culpa a los demás. Es que yo no soy santo porque los demás, es que yo no soy paciente porque es que yo no soy casto, es que, es que Dios se pone delante de ti y te dice, tú eres responsable de tu viña, de tu vida y a ti es al que pues le voy a pedir los frutos. Creo yo que por eso es un evangelio pues difícil, ¿no? Ahora, si nos quedáramos simplemente con esta exigencia de este Dios que llega y pide los frutos, pues nos quedaríamos con esa imagen de un Dios, no digo que tirano, pero sí justiciero, no justo, sino justiciero, exigente, poco empático, incomprensivo, y, y yo me pongo a pensar cuando leí este texto del Evangelio, pues ese dueño de la viña que le entrega a estos viñadores su viña, les está entregando su corazón, casi casi lo agarra, se lo pone en la mano y se lo da. Y no tanto porque se tratara de un terreno o de una propiedad, sino porque era aquello que le había tocado de la porción de Israel, es decir, había sido el regalo de Dios. Nos acordamos de ese pasaje de la viña de Nabot, que no quería vender y cómo lo asesinan y se la quitan, ¿no? Y no la quería vender, ¿por qué? Precisamente porque era lo que le había tocado en heredad, era aquella posesión de la tierra prometida que Dios le había dado. Y cuando aquí se usa la imagen de la viña, el dueño de la viña está diciendo, ¿sabes qué? Te estoy entregando algo que es sumamente precioso para mí, algo que vale muchísimo, algo que es lo que Dios me ha regalado y, y no se lo entregas a cualquiera. Y si Dios te ha dado tiempo, te ha dado cualidades, te ha dado gracias, pues te ha mirado con un especial cariño y no viene a pedirte frutos simplemente por decir, sabes que vengo por lo que me toca, no. Viene para pedirte frutos porque sabe que te ha entregado lo más precioso que hay para Él. Y en este sentido se me hace que es un Dios que está sumamente cercano, que es un Dios que sí es exigente porque quiere sacar lo mejor de nosotros mismos, pero al mismo tiempo es un Dios que se ha dado a sí mismo y tanto pues obviamente que ha dado a su Hijo como queda evidente en este pasaje de la Escritura y como queda evidente obviamente en la historia y en la vida de Cristo, ¿no? Así que pregúntate cuál es tu responsabilidad delante de Dios, ¿no? ¿Cuáles son esos frutos de santidad que en esta cuaresma estás dando? Que no te quedes con las manos vacías, que cuando Jesús llegue y toque a la puerta de la viña que Él te prestó, le puedas decir, pues, Señor, aquí tengo todos estos frutos que son gracias a lo que tú me has dado, porque tu misericordia ha sido grande conmigo y quiero seguir produciendo frutos, que no nos quedemos como una tierra estéril, sino que seamos esa tierra fértil y ese viñador arrendatario que da siempre mejores y mejores frutos. Pues que Dios les bendiga. Soy el Padre Evanibaldo Díaz. Me pueden encontrar en Instagram como @Padre Evanibaldo y les invito a que compartan este podcast y a que nos sigan también en @BeNewFire.